Hoy vamos a contar un caso que para mí personalmente me remueve por dentro. Y te lo voy a contar tal cual, sin adornos, como si estuviéramos tomando un café tú y yo y te dijera, oye, ¿te acuerdas de esa cosa? Así que advierto a todas las personas que estéis escuchando este podcast desde el principio, si sois personas muy sensibles, por favor, es mejor que no lo escuchéis, porque este caso es totalmente increíble y totalmente muy removiente. Aquí estamos hablando de que este caso pasó en el 2016. Teresina, la capital de Piauí, en el noreste de Brasil. Y la protagonista de esta historia es una nena de 10 años que se llamaba Francisca Liz. Agarraros porque esto no es de las típicas historias donde el asesino esperaba en un callejón. Esto es aún más retorcido, chicos. Porque acá el peligro no vino de lo extraño, vino de la fe, vino de alguien que la quería curar. Vamos a situarnos. Francisca Alice Silva Barreto, una niña de 10 años que vivía en Teresina, una ciudad que, ojo, para que te hagas un contexto, en esa época estaba entre las ciudades con más homicidios del mundo. O sea, no era un pueblo tranquilito, era una capital dura del noreste brasileño, con toda su mezcla cultural, el catolicismo, umbanda, tambor de mina. Ahí conviven un montón de tradiciones espirituales y algunas centenarias, traídas de la herencia afro-brasileña. Francisca Alice tenía asma, y si tú tienes un hijo o hija o conoces a alguien con un asma infantil severa, sabes que es muy angustiante. Sabes que los padres a veces prueban todo, médicos, pastillas, inhaladores, y cuando la medicina tradicional realmente no funciona, no calma esa angustia del todo, muchas familias, sobre todo en zonas rurales de Brasil, recurren a otro tipo de ayuda. Y ahí es donde entra la madre de Francisca. Bienvenidos a la mente del abismo. Según lo que se supo después, la madre era practicante de Umbanda, una religión sincrética, mezcla de tradiciones africanas y católicas, muy respetada y muy extendida en esa región. Y en su búsqueda de una cura para el asma de su hija, la llevó a un terreiro, o sea, un templo, un espacio de culto. Pero no en Teresina, cruzó la frontera del estado, a un pueblo llamado Flor do Campo, zona rural de Timón, ya en el estado de Maranhão, vecino de Piauí. Ahí le dijeron que le iban a hacer un ritual de purificación a la nena. La madre pagó 500 reales y la dejó por una semana. Como lo oyen, señores. Dejaron a su hija por una semana. El 14 de abril del 2016, Francisca Liz llega al hospital de urgencias de Teresina, la HUD, hospital de urgencias más importante de la capital. Y lo que los médicos ven cuando reciben la escena te hiela la sangre, porque esta nena llega con un coma profundo, con la cabeza completamente rapada, con varias cicatrices en forma de cruz, hechas con hojas de afeitar, repartidas por el cuerpo, lesiones en los brazos, lesiones en las piernas, en el tórax, y signos claros de intoxicación y de desnutrición. O sea que imagínate esta escena, una niña de 10 años inconsciente, con un cuerpo marcado como si hubiera pasado por algo entre religioso y brutal al mismo tiempo. Los médicos no sabían bien qué había pasado ahí dentro, en ese terreiro. Solo sabían que esa nena estaba luchando por su vida. Aquí viene lo más perturbador, porque es que nadie, absolutamente nadie, tiene una historia clara. Cuando le preguntaron a la madre qué le había dado de beber a la niña, porque todo apuntaba a que había ingerido algún líquido durante ese ritual, la versión cambió 3 veces. La primera dijeron que se la habían dado ahí mismo, en el ritual. Después, que la madre lo había comprado en otra ciudad. Y por último, que se la había dado una vecina. 3 versiones distintas para lo mismo. Y esto, para cualquiera que investigue un caso, es la peor señal posible. Porque cuando una historia cambia tantas veces, significa que algo no cuadra, que ocultan algo más importante. Francisca Liz estuvo interna 15 días. Esos 15 días luchando entre la vida y la muerte, y en coma. Mientras Teresina entera empieza a hablar del caso. La conselera titular, Socorro Arraes,
que es como la responsable del Consejo Tutelar, el organismo que en Brasil protege a la infancia, fue la que empezó a dar la cara pública del caso. Y ella estaba que trinaba, porque no entendía muy bien. Ella declaró que era una vergüenza que tardaran tanto en analizar el líquido que la niña había bebido, que cuántos niños más iban a tener que pasar por esto para que alguien hiciera algo. Porque, ojo, este caso no era aislado. El Consejo Tutelar de Teresina, investigando este caso, se dio cuenta de que habían otras 5 niños que habían pasado por los rituales de purificación, como ellos lo llaman. Ellos también, por sus familiares. O sea, esto no es una locura solo de una madre. Esto es una práctica que circulaba silenciosa en la zona rural fronteriza entre Piauí y Maranhão. Y mientras tanto, los médicos hacían lo que podían, pero el cuerpo de Francisca Lis ya no respondía. Una insuficiencia renal y después una falla multiorgánica hizo que el 28 de abril del 2016 dejara de salir en coma y falleciera. Su padre y sus tías fueron los que llegaron al hospital para hacer los trámites de liberación del cuerpo. La madre, según se reportó en ese momento, no había llegado todavía al mediodía de ese día. Ahí te puedes imaginar cómo estaba el clima, pues una familia destrozada, una madre que no llega a tiempo, una comunidad conmovida y encima empezaron a circular la idea de que esto había sido un ritual de magia negra. El cuerpo fue directo al Instituto Médico Legal para la autopsia, porque absolutamente nadie, ni los médicos, ni los fiscales, ni siquiera la policía, tenían claro todavía qué había matado exactamente a esa nena. Y aquí es donde este caso se pone realmente complicado, porque hay 3 hilos que se entrelazan y que para mí es lo más interesante y lo más triste también de esta historia. El hilo 1 es una sospecha de abuso. Los médicos del hospital encontraron pequeñas lesiones en la parte interna de la boca de la niña, que podían ser compatibles con una infección de VPH, papiloma humano, una enfermedad de transmisión sexual. El director del hospital pidió que se investigara si la niña había sido víctima de abuso sexual. O sea, encima de todo lo demás, esa sospecha quedó flotando en el aire. El hilo 2, la explicación religiosa. La fiscal encargada del caso fue clara en un punto. Dijo que esto era complejo porque tocaba temas religiosos. También remarcó que la causa de la muerte todavía dependía de la pericia y que hasta podría tratarse de causas naturales. O sea, la fiscalía desde el minuto 1 no estaba afirmando esto fue un crimen ritual. Estaba diciendo vamos a ver qué dice la ciencia forense. Y el hilo número 3, la defensa de la madre. Y esta parte es la que a mí más me golpea. Cuando el caso estalló en los medios de comunicación, como una niña muere en un ritual de magia negra, el abogado de la madre salió a aclarar algo, que ella practicaba Umbanda, una religión, no una magia negra, y que la estaban usando como chivo expiatorio para su fe. Dijo que ella buscó la cura de su hija a través de la fe, que nunca pensó en hacerle daño y que estaba sufriendo intolerancia religiosa con insultos y agresiones verbales. Y fíjate en la frase que dijo, porque resume Brasil entero, que el brasileño en general es un pueblo de mucha fe y que cuando no encuentra la cura en la medicina busca en las religiones católicas, evangélicas o en los terreiros una cura. O sea, esta madre no estaba haciendo nada raro para su contexto cultural, estaba haciendo lo que mucha gente de esa región hace cuando la medicina no alcanza. Días después salió un dato que complicó más las cosas, porque analizaron el líquido que la niña había bebido y confirmaron que no era líquido de ratas, ya que esa era la hipótesis que circulaba. Descartaron que fuera una pista específica, pero eso no resolvió el misterio de qué era exactamente lo que le dieron de beber y por qué el cuerpo colapsó de esa manera. Y aquí, para ser honesta contigo, tengo que parar y decirte algo importante. En toda la investigación que hice para este guión, revisando prensas brasileñas y agencias internacionales de esta época, no encontré ninguna fuente que confirme el desenlace judicial claro. No hay un registro público hasta donde se puede verificar. No hay una condena, por ejemplo, de una imputación formal, ni un cierre oficial del caso. Esto no significa que no haya pasado. Significa que sí pasó, pero que no quedó documentado de la forma accesible que se tendría que quedar. Y el caso se diluyó con el tiempo, como pasa con muchos casos en zonas rurales,
cruces de justificación entre dos estados, Piauí y Maranhão, y un tema tan delicado como la libertad religiosa. Así que este no es un caso que en su desenlace legal quede abierto. Lo que sí quedó cerrado para siempre es la vida de una niña de 10 años que solo quería que se le calmara el asma. Yo no vine a decirte aquí que la Umbarda es peligrosa, ni que esta madre es una criminal, ni mucho menos. Eso sería muy injusto y la verdad ni siquiera está probado, por lo tanto yo no sé quién para decir. Pero lo que sí os puedo decir, para las personas que estéis escuchando esto, es que este caso muestra lo que pasa cuando se cruzan tres cosas que casi nunca se hablan juntas. La desesperación de un padre o de una madre por curar a sus hijos, la falta de acceso real a una salud de calidad en zonas rurales y las prácticas espirituales que, aunque sean centenarias y respetables en su origen, en algunas manos se pueden desviar hacia algo que termina lastimando a quien menos culpa tiene, a los niños. Y también nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuántos casos como este no llegan nunca ni siquiera al hospital? ¿Cuántas Franciscas Salís hay que ni siquiera llegan a tener una autopsia? Un nombre en un periódico, una historia que alguien cuente 10 años después. Esa es la parte que más me va dando vueltas cuando estaba investigando. Más allá del morbo, en este caso es una radiografía perfecta de cómo un trauma se transmite, se disfraza de amor y termina alojándose en el cuerpo de alguien que no tiene voz para decir esto me hace daño. Vamos a mirarlo desde varios marcos psicológicos. Como siempre os digo, nunca para juzgar, pero sí para entender los mecanismos que hay detrás de ello, para entender realmente cómo esa madre ha podido hacer esto, qué es lo que ha pasado. Si empezamos con John Bowlby, el que nos enseñó que el vínculo del apego no es solo amor, es supervivencia. Un cuidador que percibe una amenaza real o imaginaria sobre su hijo activa un sistema de protección tan intenso que puede llevarlo a decisiones extremas. Aquí vemos que la madre de Francisca Liz, ante un asma de su hija y que probablemente ante un sistema de salud que no le daba respuestas satisfactorias, activó esa búsqueda desesperada del cuidado en el único lugar donde sintió que podía encontrar una respuesta, en la comunidad espiritual. El apego, cuando se combina con impotencia, puede empujar a un cuidador a entregar el cuerpo de su hijo en manos ajenas, confiando en que esas manos saben más que ella. Si nos vamos con Van der Kolk, y este es contundente, el trauma no vive en el recuerdo, vive en el cuerpo. Las marcas que encontraron en Francisca Liz, la cabeza rapada, las cicatrices en cruz, las lesiones, son literalmente el cuerpo registrando una experiencia que la madre de una niña de 10 años posiblemente no podía procesar ni nombrar. Independientemente de la intención de quienes hicieron ese ritual, el cuerpo de esa niña quedó escrito con una experiencia extrema. Y el organismo, cuando se ve sobrepasado, colapsa. La falla multiorgánica es, en un sentido muy literal, un cuerpo que ya no pudo seguir sosteniendo lo que se le impuso. Si nos vamos a la teoría poligaval de Stephen Forgers, explica que ante una amenaza abrumadora y sin posibilidad de huir, el sistema nervioso no siempre acciona luchando con huida. A veces entra en un estado de colapso, de movilidad, lo que Forgers llama la respuesta de congelamiento dorsal. Aquí vemos una niña de 10 años, lejos de su casa, en un contexto ritual desconocido, sin la capacidad de irse ni de resistir. Probablemente entró en un estado de shutdown. El coma con el que llegó al hospital puede leerse también como la última frontera de un sistema nervioso que ya no tenía más recursos para regularse. Ninguno de esos marcos busca justificar lo que le pasó a Francisca Liz, pero busca más bien mostrar el daño que casi nunca nace de una maldad pura. Nace de la desesperación, del apego, del miedo, de la lealtad, de la búsqueda del sentido. Todos estos motores profundamente humanos, que sin contención ni información pueden terminar costando la vida a quien menos tiene el poder en la ecuación, un niño. Si algo de este caso te removió, quiero decirte algo. La desesperación de un padre o una madre, el sentir que no sabes hacer
bien las cosas para proteger a quien amas no es exclusivo de este caso, le pasa a mucha gente, y todos los días además, y en silencio. Si tú también sientes que estás cargando algo así solo o sola, en Punto de Partida tenemos sesiones de coaching terapéutico 1 a 1 donde trabajamos justamente esto, la angustia, la culpa, el peso de decisiones difíciles. Puedes agendar tu sesión en el link que te dejo en la descripción. Si esta historia o este tipo de historias te hacen pensar en tus propios patrones, en tus familias, lealtades, en esas cosas que heredaste sin elegirlo, Punto de Partida te va a ayudar. Como siempre les digo, tienen que amarse, quererse y respetarse incondicionalmente. Recuerden que el mundo está mucho mejor con ustedes. Recuerden que tienen derecho a tener otra oportunidad en la vida. Cuídense y ámense. Buenos días, tardes y noches, desde donde me estén escuchando. Gracias.